Hola, bienvenidos a todos. Um, Vamos a empezar hoy con, ya decimos hola, pero luego vamos a saludar a todos. Pido que nos levantamos. A ver. Ok. Mucho gusto. Vamos a ponernos de pie para empezar el servicio con una oración. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das, Padre, de estar aquí, Señor, de poder alabar, de poder adorarte, Señor. Esto por el privilegio que nos has dado los jóvenes, Padre, de ti, Señor. Te pido, Padre, que seas guiando a cada uno de nosotros, con este Señor que va a estar aquí, Señor, al frente, Padre. Que cada joven que va a participar también, Señor. Que todo lo hagamos con conforme, con un corazón contrito y humillado, Señor, solamente para honra y gloria tuya, Padre. Que todos mis hermanos, Señor, estemos con un corazón dispuesto a alabarte, dispuesto a adorarte, Señor, que no nos preocupemos por las cosas de afuera, Señor, sino que nuestra mente y corazón estén en alabarte, Señor. Gracias por todo, bendice a cada uno de mis hermanos, a los que no están también. Sé cuidando de cada uno de ellos, Padre, de los problemas que puedan estar pasando, Señor. Gracias por todo lo que nos da, Señor. Quédate con nosotros, Padre. Que la palabra que pasó el Señor, que podamos, Padre, atesorarlo en nuestro corazón y ponerlo a prueba, Señor. Gracias por todo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a ti. Viene la palabra de multiplicación. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en el mismo imagen, como por el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios 3:18. Nos convertimos en lo que observamos. El foco de nuestra atención extiende su influencia a lo largo de nuestras vidas. Lo que contemplamos con nuestros ojos espirituales nos obsesiona, se hace cargo. Pablo eligió estar obsesionado con Cristo. El Salvador se convirtió en el único objeto de su pensamiento, predicación y doctrina. Porque me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y este crucificado. Primera de Corintios 2:8. Mantuvo sus ojos en Jesús, como la cabeza del cuerpo, y no en los problemas del cuerpo. El deseo de Dios para nosotros es que seamos revestidos de la presencia de Cristo. ¿Quieres victoria sobre el pecado y la liberación de todo el poder del enemigo? Ore diligentemente por una manifestación de la presencia de Cristo. Si te lo tomas en serio, sus ojos amorosos te derretirán y te llevarán a un lugar de quebrantamiento y convicción. Esta misma tierna presencia del Señor se convirtió en el corazón y la vida de tu alma. No querrás dejar su presencia. Te apoyarás en su brazo y todo temor se irá, reemplazando por perfecta paz y descanso. Puedes enfrentar el pecado y a Satanás mientras estás vestido en el glorioso poder de la presencia de Cristo. La palabra de Dios promete: el que venciere será vestido con el glorioso poder de la presencia de Cristo. La palabra de Dios promete: el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, pero confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 3:5. La iglesia entra en los últimos días como una mujer vestida del sol. Apocalipsis 12:1. Este es Cristo, nuestra vestidura blanca. Nos hemos revestido de Cristo y permanecemos en su presencia, sobre todos los principios y potestades. Estarás por encima de todo y, como Esteban, lo contemplarás en el cielo. Hechos 7:56. Realmente no es complicado. De hecho, se puede resumir en 4 palabras. Mantente cerca de Jesús, vive en su presencia y por fe toma asiento junto a Él en los lugares celestiales. Míralo de pie a la diestra del Padre por ti y nada puede estorbarte. Entre los anuncios tenemos martes estudio 7:30 p.m., lección 1, Pastor Luis. Miércoles estudio 7:30 p.m., lección 2, Pastor Orman. El jueves de jóvenes, el sábado 29, evangelismo. Y el servicio del próximo domingo será dirigido por la familia Casa.
La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, en aquel día, David comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Hacer memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Jehová, Él es nuestro Dios. Sus juicios están en toda la tierra. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, del el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto eterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad. Cuando ellos eran pocos en número, pocos y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, y de un reino a otro pueblo. No permitió que nadie los oprimiese, antes por amor de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. Cantad entre las gentes su gloria, y en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y de ser temido sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dar a Jehová gloria y poder. Dar a Jehová la honra debida a su nombre, traer ofrenda y venir delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad, temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alégrese en los cielos y gócese en la tierra, y digan en las naciones, Jehová reina. Que suene el mar y su plenitud, alegres el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y decir, sálvanos, oh Dios, salvación nuestra. Recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo, amén, y alabamos. Amén. En todas las cosas. Yo no sé cuánto costará hacer una hemorragia y la pagás cash. Sí, $2000 costará. ¿Menos de 2000? Bueno, el seguro prefiere pagar 12.000 en la terapia en vez de aprobarme eso. ¿Se dan cuenta por qué? Porque esa es la forma que tienen ellos de pedir más aumento. Dicen, no, nosotros gastamos 12.000 en su tratamiento y por eso el seguro tiene que valer más. Por eso los médicos dicen, no, no te puedo cobrar menos porque el seguro para que te cada día está más caro. Los seguros de carro que tenemos un profesional acá, cada día están más caros, cada día. Y cuando los vamos a usar, no sirven, te cobran lo que te pagan. Toda esa mafia que se va metiendo también dentro de las iglesias de una manera tremenda para dejar de lado la palabra de Dios. Nosotros esta semana vamos a comenzar ese pequeño librito de Paul Washer y el primer tema va a ser sobre la palabra, sobre cómo no tiene la palabra. Y hoy vamos a hablar de la seguridad de la palabra. Es el puerto más seguro. Es el lugar más seguro que tenemos nosotros. ¿Saben que la Biblia es el libro que más se imprimió en todos los idiomas en todo el mundo? ¿Escucharon? El libro que más se imprimió, el libro que más se imprimió en todo el mundo, la Biblia. ¿Se imaginan si hubiesen leído ese libro?
lo que puede, la palabra trae salvación. ¿Cómo puede ser que sea el libro más impreso en la historia, pero nunca jamás el más leído, y cada uno hace lo que quiere? Gracias. La palabra de Dios no es un cuento que nos cuenta un camino y que nosotros podemos elegir entre otros caminos. No, no hay opción. La palabra de Dios para el hombre, escuchen, es sobrenatural. Para Dios, a mí no me gusta la palabra sobrenatural. Y yo digo que Dios es naturalmente poderoso. Nada es sobrenatural a Él. Pero para nosotros, es sobrenatural la palabra de Dios. Es tremenda. Tiene una divinidad autoritaria sobre la vida del hombre. La palabra de Dios es el dedo de Dios que decidió escribirnos un mensaje, una carta, para que nosotros nos salvemos. Es eterna, es perfecta, nunca cambia, nunca pasa de moda, no es una moda. Pueden pasar, el Señor puede venir o no, pero si pasan otros 2000 años sin que venga el Señor, la palabra de Dios va a ser vigente, plenamente vigente. Miren, si nosotros ahora podemos conectar acá el Apple TV y ponemos cualquier canal de televisión, le voy a decir, los noticieros van a estar hablando de la guerra, hablando de la economía y hablando del deporte. Son los tres temas que van a tocar todo el día, absolutamente todo el día. Yo leo los diarios todos los días. Son los tres temas que tocan los diarios todos los días. Nunca hay, ni en la televisión, ni en los diarios, una esperanza nueva para la humanidad. Nunca. ¿Saben que ahora está la inteligencia artificial? ¿Sí o no? Se dieron cuenta que el Vale, no sé cuánto, el banco que era todo de la informática, que según era todo lo mejor que había, la informática, las computadoras, no. Se dieron cuenta que las Bitcoin cayeron tremendamente. Ahora todos ponen el dinero en la inteligencia artificial, que nos va a encontrar el sentido de la vida, que nos va a ayudar a vivir mejor. El hombre siempre trata de buscar algo, y ahí está, en la palabra de Dios. Está en la palabra de Dios. Si nosotros no queremos, no queremos. Si la humanidad se sigue resistiendo a Dios, ¿qué va a pasar? El hombre trata de encontrar algo para la humanidad y es como buscar agua en el desierto. ¿Entienden? Porque solamente Dios puede, es el constructor de la humanidad, traer ese alivio. ¿Y cómo viene ese alivio? A través de la palabra. Aunque parezca pesado. Yo les decía el martes o el miércoles, les decía en la clase, la clase que Tomás no pudo estar, miércoles, hemos descuidado a nuestros jóvenes. Solo tenemos que traer un pan más sólido a nuestros jóvenes, para que ellos se integren más a la iglesia, mucho más. Hoy hay más que nunca en la historia canales de televisión, radio, Facebook, Twitter y todo lo que se imaginen cristianos. Más que nunca. Dice, estamos alcanzando a todo el mundo. ¿Y cómo puede ser que todo el mundo no esté en la iglesia? Estamos alcanzando a todo el mundo. ¿Cómo puede ser? Es que si uno pone el filtro de la palabra de Dios a esos medios, a las canciones, ¿qué pasa? Cuando ponemos el filtro, nos damos cuenta que no, lo que pasa, ustedes saben lo que es el filtro. Solo queremos que el filtro de agua, ¿qué hace? Viene el agua, entra, todo lo que es sucio, se filtra y pasa agua nomás.
Cuando el agua viene sucia, la salida del agua es poquita. Y llega un momento que ni una gotita de agua cae. Miramos el filtro cómo está el superficie. Así está el filtro de la palabra de Dios en los medios de comunicación. Sucio, no pasa. Porque nosotros no tenemos derecho a cambiar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que se convierte si cambia la palabra de Dios? En una apóstata. Pero enseguida te responden, pero Dios es amor. Exactamente, Dios es amor. Cuando la gente dice Dios es amor, ¿cuál es el amor de Dios? Yo les pregunto, ¿qué es el amor de Dios? ¿Cómo? Amén. ¿Y cuál es la manifestación del amor de Dios? Sí, y visiblemente, ¿cuál fue? La cruz. Si una persona rechaza la cruz, rechaza el amor de Dios. Porque cuando nosotros rechazamos la cruz, el que me ama, ama los mandamientos. El que no me ama, rechaza la cruz. Cuando rechazamos la cruz y queremos escondernos, no, Dios es amor, pero lo está rechazando. Está rechazando. El amor es la cruz. O sea, nadie te puede dar más amor que eso. Ningún pastor, ninguna iglesia, nadie. La cruz. Solamente la cruz. Miren, vamos a ir a 2 de Timoteo 3:12. 2 Timoteo 3:12. Por ejemplo, si alguien con un iPhone quiere poner la palabra de Dios atrás, tiene que hacer espejo con el Apple TV, puede poner la palabra de Dios para que podamos ya poner. 2 Timoteo 3:12, dice así. Miren, porque esto es palabra de Dios. Y fíjense que es distinto a lo que nos enseñan las iglesias grandes hoy. Dice, y también algunos. ¿Cuántos? Oh, ¿qué pasará entonces con lo que están enseñando ahora? A ver, vamos juntos. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué pasará? Padecerán persecución. ¿Y la casa de Jesús? ¿Y ser un triunfador? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Se dan cuenta el mensaje? Se terminó el mensaje, el otro mensaje es falso. El otro mensaje no existe. Porque todo el que quiera vivir la palabra de Dios, yo les decía esta semana también, miren, si tuviésemos cerrado los ojos y estamos en el día que muere Cristo y empieza la persecución hasta el año 100, y los abrimos y estamos en el 23, nada ha cambiado. Nada ha cambiado. El que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Nada ha cambiado. ¿Saben qué ha cambiado? La iglesia. La iglesia se hace política. La iglesia se conforma a lo que la sociedad necesita. Y por eso es que está en su valor más bajo en la historia. Solo el 20% de la gente cree que la iglesia es actual. Y cada vez va a ser menos. Pero simplemente pasa algo. Van saliendo los falsos de la verdad. ¿Entienden? Entonces, nosotros, si queremos vivir piadosamente en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra iglesia, vamos a sufrir persecución. Vamos a sufrir. Si la iglesia, casa de oración, se pega a la palabra de Dios, va a sufrir persecución de todo tipo. De todo tipo. Y nosotros somos la iglesia, no el bien. Nosotros somos. Porque es muy simple. El mundo odia al Hijo de Dios. No lo puede amar. Estamos juntos. Ellos tienen que estar en el mundo de Hijo al Padre. Es como el motor del carro. Que tenemos un mecánico dentro. Miren, en una pared así es el motor. De un lado pasa el aceite y al lado, pegado, pasa el líquido refrigerante. Los dos están ahí, el agua y el aceite.
Los dos están haciendo la función juntos, pero no se mezclan. Ahora dice, ¡oh, se me quemó la tapa del cilindro! ¿Qué pasó cuando dicen se quemó la tapa del cilindro? ¿El agua se mezcló con el aceite o el agua se fue a la parte del escape y tira humo blanco? Estuvieron siempre juntitos ahí a la par, pero no se pueden estar. Cada uno tiene que hacer la función que tiene que hacer. Así está pasando con el mundo, con la iglesia. Estamos juntitos a la par con el mundo, pero cada uno tiene su función. Cada uno tiene su función. Y el que es del mundo, más del mundo va a ser. Y cuando usted diga algo, va a decir, no, usted me escucha, usted es creador, usted es... Hermano, ya no hemos creado eso. El que es de la carne no puede escuchar las cosas del espíritu. Un muerto no puede escuchar las cosas del espíritu. No las puede entender las cosas del espíritu. Porque solamente se entienden en el espíritu. Y el hombre del espíritu, y ahí se enoja más todavía, no puede ser juzgado. ¿Quién? ¿Quién acusará a los judíos? Nadie. Nadie. Ahora sí te pueden matar, sí te pueden echar del trabajo, sí te pueden echar de la iglesia, pero no te vas a poder tocar, no te pueden tocar, porque estás en Dios. Y eso es la palabra de Dios que es viva y es eficaz. Versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Pero miren lo que dice. Engañando y siendo engañados. ¿Entienden? Porque se cree la última Coca-Cola del desierto, pero hay uno más arriba que los está engañando a ellos. Y así se hace toda una cadena grandísima de poder, de un poder satánico, de un poder humano, de un poder real de acá de la tierra, del príncipe de este mundo, pero no es espiritual. Hoy tenemos tantos frentes abiertos de engaños, tantos, hermanos, tantos. Y la iglesia está calladita, esperando hacer sus grandes building, esperando hacer sus grandes negociados. No quieren trabajar con los hispanos porque somos ilegales y damos mismo diezmo. Acá en Estados Unidos no hay ningún solo building que se lo den a los hispanos. El hispano que tiene iglesia propia se la compró. Las congregaciones nunca le dan a los hispanos iglesias propias. Nunca. Porque andan detrás del dólar, andan detrás del poder. Y como usted no puede votar, como yo no puedo votar, necesitamos asociarnos con la Casa Blanca. Y se pelean por ver quién ora más cerca del presidente. Imagínense si tuviese Juan el Bautista y tiene que orar a la Casa Blanca. ¿Cómo sale de la Casa Blanca, Juan? Recapitado. ¿Cómo sale? No, acá salen todos llenos de dólares. Ahora es al revés. Ahora, es increíble que, por ejemplo, cuando ven un católico y un pastor, ¿sí? y todos oraron sobre la Biblia. Entonces, ¿cómo podemos seguir con todo esto? Entonces, se van a levantar enemigos de todos lados. Ustedes se recuerdan que yo les conté una vez que cuando estábamos en la iglesia nazarena, que yo puse una prédica de MacArthur que dice que las mujeres no pueden ser pastoras, y me denunciaron al distrito. Me llamaron al distrito a hablar. Por eso. Pero no está en la Biblia. No está en la Biblia. Lo mismo que no está en la Biblia que María ascendió al cielo. Las dos cosas no están. Pero en una creemos y en otra no creemos. Versículo 14. Continúa la enseñanza del Espíritu Santo. Pero persiste. Jóvenes,
La vida no va a ser fácil. Yo le digo a Mary, cuando hablo solo con ella, yo le digo mucho tiempo, digo con mis hijos, no, tenemos que estar con ellos, tenemos que estar con nuestros hijos. El tiempo se pasa volando y llegan a una edad, esta, que son jóvenes, que son hermosos, que ya no nos escuchan. Porque ¿saben por qué? Porque le fallamos tantas veces con lo que le decimos. Nos escuchan cuando son como Dieguito, y si nosotros le fallamos y otra vez, cuando son adolescentes ya dicen, ya te conozco, tenemos un doble mensaje. Es duro. Y nosotros tenemos que luchar por ellos. Por ellos. Nuestro trabajo es que nuestra familia vaya al cielo. Que nuestra familia vaya al cielo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Sabiendo de quién has aprendido. Es tan importante que cuando nosotros aprendemos de Dios la palabra y que no nos dejamos llevar por cualquier otra doctrina. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Desde la niñez, ¿verdad? Como Diego está ahí, ¿ves? Él está caminando, pero está escuchando. Y va entrando, sabe los domingos de venir a la iglesia. Tiago estaba ahí, que no, sin hablar, pero estaba conmigo cuando cantaban. Y es bueno que lo hagan desde pequeño, pero no les tenemos que fallar cuando van creciendo, para que la palabra se escriba en su corazón, las cuales te pueda hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 16. Toda la escritura, ¿cuánta? Hermanos, este versículo lo tenemos que memorizar para siempre en nuestra vida. Toda. Entonces el tema que vamos a tocar el martes, toda. No alguna parte, toda la escritura es ¿qué? Inspirada por Dios. Y ahí dice, ¿qué va a ser esa inspiración? Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, lo primero que hace la palabra de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Enseñar. Nosotros no podemos corregir a alguien si no le hemos enseñado. Recién Diego quería tocar el enchufe y no el papá. Y yo le dijimos, no. Común esa edad quieren tocar el enchufe. Y nosotros inmediatamente le decimos que no. ¿Verdad? Ahora, si nosotros le decimos, sí, tocaron, ahí, ¿qué va a pasar? Lo van a electrocutar. ¿Entienden? Entonces nosotros tenemos primero que enseñar para después poder corregir. Cuando viene la corrección, la persona que ha sido enseñada en la palabra y ha nacido de nuevo, no lo toma como un reto, sino la toma como una ayuda. Lo toma como parte de la familia que somos. E instruir en justicia. Instruir en justicia. Es decir, tener el corazón misericordioso de Dios. Mario nos habló de la misericordia. Nosotros no nos podemos no nos podemos comportar como el rey David cuando dijo, mátenlo. Ese tiene que morir. No, con misericordia. A fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Acá habla de un carácter de Dios, un carácter que no es movido por viento de doctrina ni por problemas, está ahí firme. Alguien escribió lo siguiente: la Biblia es un libro que está mucho más allá que todos los libros, así como el río está más allá que un arroyo. Es un libro que está sobre todo, así como el sol con su brillo es mucho más que una lámpara.
Es como las alas de un águila, mucho más poderosas que las alas de un gorrión. La Biblia es sobrenatural en su origen, eterna en su duración, infinita en su alcance, divina en autoridad. La Biblia es todo lo que necesitamos. Amar la Biblia, amar la palabra de Dios. Amar la palabra de Dios. Todos nosotros vamos a tener problemas dentro de nuestra familia, que es donde más nos duele. Tenemos que agarrarnos de la palabra de Dios. Volvemos al versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para incluir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Amén. Ahora vamos a ver esos versículos adentro de esta seguridad de la palabra de Dios. El primer punto: toda escritura es inspirada por Dios. Como les decía, el martes vamos a estar profundizando esto. ¿Qué pasa con esto, hermano? Las iglesias, escuchen, que los satanistas no crean esto, ¿qué te importa? Ahora que las iglesias no crean, que los que se llaman cristianos no crean, esto es tristísimo. Escuchen bien, por favor. Solamente la iglesia bautista ha rechazado la teología moderna. Solamente la iglesia bautista y alguna parte, otra parte se generó, ha rechazado la teología moderna. La teología moderna, es decir, todos los pastores que van a salir en el futuro ordenados totalmente, no creen que la palabra sea toda palabra de ciencia. No. Y entonces, si nosotros estamos en una iglesia que adora ídolos y estamos en una iglesia que dice que no es palabra de Dios, nos vamos a contar. Por más que te llamen cristianos. ¿Entienden? Y por eso cada vez se va a hacer más duro. Y por eso Paul Washer, MacArthur y todos los grandes pastores, pobres pastores, mi hermano, de un gran hombre, de un gran Dios, los pobres pastores, hermanos, de un gran Dios, seguirán luchando contra viento y marea, defendiendo la sana doctrina de Dios y diciendo que es el tiempo que ha llegado hoy de evangelizar a los que se llaman cristianos. El tiempo ha llegado hoy. Mateo 4:4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado o hemos leído ese texto? Muchas, ¿verdad? Eso lo dice hasta un incrédulo, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que quiere decir? ¿O qué es lo que Dios está poniendo acá en comparación en la misma balanza? Miren, si nosotros lo leemos hispanamente, si nosotros lo desarmamos, está diciendo así como comer pan todos los días con café, todos los días tenés que comer la palabra de Dios. Si no, tu cuerpo se va a alimentar, pero tu alma, tu espíritu no se va a alimentar.
la misma ganancia. ¿Cuántas veces comemos por día nosotros? Una, ¿verdad? ¿Quién come más de una? No, ¿verdad? 4, 5 y siempre tenemos hambre. ¿Y cuántas veces leemos la palabra de Dios al día y estudiamos la palabra de Dios? ¿Entienden? Dios dice, tiene que ser igual. Tiene que ser igual porque si no se hace un desbalance tremendamente en la vida. La Biblia necesita alimentar nuestro corazón corrupto y caído, porque es infalible, es inerrante. Conoce el tornillo que tiene que apretar en nuestras vidas. Es perfecta, no tiene ningún error. Es impresionante la palabra de Dios. La palabra de Dios no se puede fragmentar en tiempo o moda o distancia. Es un conjunto completo, Génesis, Apocalipsis, que tardaron 1700 años en escribirse, ¿no? 1800 años en escribirse, 1800 años en escribirse, y en un solo libro. ¿Saben la cantidad de personas que pasaron escribiendo en 1800 años? Y termina la conclusión un solo libro sin que haya un error entre uno y otro. Es absolutamente poderosa, poderosa. El hombre, como está caído, no la puede digerir. El punto 2 es útil para enseñar. ¿Para enseñar qué? Para enseñar la doctrina. Lo que estamos aprendiendo en este año de la palabra y lo que aprendemos continuamente. Eso es lo que debemos aprender. Miren, los niños cuando empiezan las clases les enseñan primero del 1 al 10, ¿verdad? Y vienen y cuentan, ya sé, del 1 al 10. Y después le enseñan 1 más 1, 2. Y ahí van despacito haciendo. Y después les enseñan las tablas. Y después les enseñan logaritmos. Y después les enseñan la raíz cuadrada, la raíz cúbica, las áreas del cubo. Ahora, si nosotros agarramos al viejo y le decimos, vamos a hacer recién el área del cubo. ¿Qué? No sé lo que es un cubo. Entonces, fue una enseñanza que fuimos agarrando nosotros, pero que no es solamente intelectual, sino que tiene que estar la elección de Dios y del Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que ir llevando ese plan de enseñanza. Hay muchas iglesias que dicen, vamos a hacer la campaña, ven para que Dios te revele el pensamiento que tiene para ti. Ven y descubre en este seminario lo que Dios quiere para tu vida. Pero es escrito en este lado lo que Dios quiere. Jeremías 29:11. A ver. Jeremías 29:11. Dice, Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea, ¿tenemos que ir a hacer un seminario? No, ya Dios lo tiene escrito. ¿Qué es lo que quiere Dios para usted? Lo mejor. Lo mejor, lo mejor. El tercero, para redarguir. ¿Sí? Tercer punto. ¿Qué es redarguir? Es mostrar lo que es correcto. ¿Entienden? Mostrar lo que es correcto. Por ejemplo, miren, nosotros hacemos la Santa Cena, ¿sí o no? ¿Están acá? Hacemos la Santa Cena, ¿verdad? De Iglesia Católica, ¿cómo le llaman la Santa Cena? La comunión.
¿verdad? Ahora, ¿qué dicen ellos? La comunión. Porque Jesús dijo, este es mi y esta es mi. Entonces ellos dicen que el pan es él y la sangre es la. Sí, ¿verdad? El pan es el cuerpo y la sangre y el vino la sangre, ¿sí? Porque Jesús lo dijo. Pero Jesús dijo, yo soy la puerta, ¿sí o no? Y alguno agarró una puerta de los besos. ¡Ay, Jesús! Yo soy el camino. Usted agarró algún camino y dijo, no, este es Jesús, ya lo ves. Ahí. Está Jesús en esta puerta, está Jesús en este camino. Está Jesús. ¿Entienden? Nosotros, cuando hablamos del cuerpo de Cristo, estamos hablando del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y de un sacrificio pascual que estamos viendo, en el cual Él se tenía que entregar para la liberación. Entonces, redarguir es enseñar eso. Redarguir es enseñar que el único que perdona pecados es Dios y no el sacerdote. Eso es redarguir. Ahora nosotros cuando vemos a un hermano que ha sido salvo, nosotros con convicción, por la palabra de Dios, le podemos decir, sí, porque tus pecados fueron perdonados, ya no te persiguen, fueron tirados al fondo del mar, pero yo no se los perdoné, se los perdonó. Pero nosotros con toda convicción le decimos, sí, fueron perdonados, eres un hombre nuevo, ya el hombre viejo pasó. Amén. Entonces Dios, por medio de su palabra, nos deja ver, por medio de su palabra, como con un espejo, en qué estamos equivocados. ¿Eh? Otro día se acuerdan en el hotel que Sender bajó una luz. Yo le dije, esta es la que usas para cuando se hace el drywall. Y a lo mejor ustedes nunca vieron la construcción, pero ellos cuando ponen el drywall, ponen una luz de costado así para ver si queda imperfección. Si esa luz le pone imperfección, él hace, agarra la masa de nuevo y pone la masa de nuevo y la vuelve a limpiar y vuelve a poner la luz de costado así, que no quede ninguna imperfección. Entonces la pared queda como si fuese una sola pieza de drywall y hay 500. Y uno la ve una sola pieza. Entonces, de esa manera, la palabra de Dios nos ayuda a que nosotros vayamos corrigiendo esas cosas. Y nosotros vamos aprendiendo a través de redarguir, de poder mostrar con un hermano, con otro, enseñándole la palabra de Dios. El cuarto punto es corregir. Entonces, bien, ven el orden, ven el orden. Primero se enseñó para poder llegar a la perfección. Y Paul Washer siempre yo lo tomo como ejemplo porque él da un... Bueno, la Biblia da un ejemplo también, ¿no? De los dominadores suicidas. Ustedes buscan los dominadores suicidas, hay un buen ejemplo. Pero la palabra de los dominadores suicidas. Pero Paul Washer da un ejemplo muy lindo respecto a la iglesia de hoy, que es la esposa de Cristo. Dice, imagínense un rey que le dice a sus líderes, cuídenme a mi esposa, que yo ya regreso. Y se empieza a demorar. Se empieza a demorar. Entonces la primera línea que cuidaba a la esposa del rey, se envejecieron y dejaron a la segunda línea. La segunda línea dice, él no que cuida a esta vieja. Sí, porque es la esposa del rey. Y aquí no hay nada, bueno, pues no nada. Se envejecen y viene la tercera línea. La tercera línea dice, ah, no cuidemos esta. Nosotros necesitemos plata. Pongámosle en un prostíbulo. Cortémosle la ropa. Que muestre su ropa interior. Que haga esto, que haga el otro. Que se mueva de la palabra de Dios. La cambiemos porque el rey. A ver si viene. Porque se dice, ¿qué va a hacer el Señor?
cuando regrese por esa esposa. Y todos los que estaban encargados, diciendo que eran encargados, la han manoseado, violado, amado a la esposa. ¿Qué va a hacer el Señor? No es un juego. No es un juego. Es la esposa. Es la esposa. ¿Entienden? Y sigue siendo la esposa. Y es santa. Y nosotros no la podemos cambiar. Por eso nosotros tenemos que corregir todo lo que prostituya en la iglesia. Yo cuando estaba en la iglesia católica leí una vez un escritor que le llamaba la santa prostituta. Me gustó el escrito, nunca se me olvidó. Decía, todo lo santa que es de parte de Dios y todo lo prostituta que es de parte de los hombres. Como si hubiese una división, siendo que la iglesia somos nosotros. Dios es el esposo. ¿Entienden? Nosotros tenemos que vivir y llegar a la santidad por medio de Jesucristo. Número 5. Para instruir en justicia. Solamente Dios tiene la verdadera justicia. El Espíritu Santo nos ayuda a que nosotros podamos ejercer y vivir en justicia. La justicia dentro de la iglesia tiene que ser el pan nuestro. Nosotros no podemos ser injustos. Nosotros no podemos decir, no, porque hermano Jaime, ¿quién más? Le pongo todo y le doy todas las oportunidades. No, porque hermana Mari canta bien, ella va a ser la que grita y dice. Somos un equipo, ¿entienden? No puede haber, tenemos que tener una justicia de amor de Dios que está escrita en nuestros corazones cuando somos salvos. La justicia de Dios acá en nuestras vidas. Porque nos ayuda, es un manual. La Biblia es un manual que nos trae a la salvación. Miren el versículo 15. Y que desde la niñez has sabido la sagrada escritura. Desde la niñez. Ustedes quieren algo bueno para sus hijos desde la palabra de Dios. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Miren, si nosotros educamos a nuestros hijos en la palabra de Dios, no van a ser ellos los más grandes líderes del mundo. En el mundo más bien lo van a ver como medio tontos. Porque así pasa, pero medio buenudos. ¿Entienden? No, es que nosotros le hacemos y nunca se nota. No, pero que, no, vos sos cristiano, no podés. Sí, ¿no? El mundo los condiciona así también. ¿Entienden? Como yo le decía el miércoles, los encargados de legalizar el aborto, después te enseñan cómo criar a los hijos a los que decidimos tener hijos. ¿Entienden eso? Los mismos que hacen la ley y dicen aborten, después ellos mismos dicen, no, papá, necesitas pinta para no estar embarazado. Acá no tienes que decirle a tu papá. Tu papá te levantó la cuna que lo hizo. Porque son los mismos hijos del diablo que no quisieron que nacieras. Pero después quieren que tu papá no tenga autoridad. Miren, los chicos necesitan autoridad y autoridad paterna. Necesitan. Lo vemos todos los días nosotros en las escuelas. Lo vemos a diario, los niños necesitan que se les pongan los límites, que sepan que ante una mala reacción va a tener consecuencias. Acá nadie quiere tener consecuencias, todos quieren tener derechos. Por eso son de cristal. Porque les enseñan que son todos derechos. Y las obligaciones y el respeto
y hacer lo que te toca hacer. Eso es parte de la vida. Eso es lo que crece tu yo interior. Hay gente que cree realmente, hay gente que viaja a Argentina, al Cerro Uritorco, es de mi provincia, viajan de todo el mundo para encontrarse con los extraterrestres. O sea, hay que tener fe en eso. Gastar en un vuelo de avión, irse a la montaña y dicen, sí, 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 hay una energía, ahí estaba. No hay nada, ningún radar captó nada, ningún video captó. ¿Ustedes se dan cuenta de la calidad del video que nosotros inventamos? Algo que años atrás, cuando yo trabajaba en video, qué sé yo, 25 años atrás, la calidad del video era tan mala que cuando yo editaba algo, lo pasaba a otra, y copiaba para dárselo al cliente, la calidad, ustedes ven los casamientos, y ese hoy tenemos una calidad de video, cualquier teléfono tiene 4K. Y fíjense, cuando dice, se apareció un ovni y lo filmaron, el video está con esa calidad. ¿Qué pasó con la calidad de ese video? ¿Por qué siempre son tan malísima calidad? No, y se tienen que ir al Cerro Uritorco allá, a encontrarse. Hay gente que tiene tanta fe para irse a la peregrinación del Ramadán, de todo esto, tantos días de ayuno, sin comer de día, de noche, es tantísima fe, pero tienen fe en algo que es incorrecto, en algo que es falso, y no tienen fe en la palabra de Dios, por eso no producen salvación en vida. Por eso nunca nadie se salva por el testimonio personal de otros, sino que se salva por un encuentro personal con Dios a través de la palabra de Dios. Por eso siempre tenemos que predicar la palabra de Dios. Dios puede sanarme de mi pierna. Yo no dudo de eso, hermano, que Dios puede sanarme de mi pierna. Dios no tiene por qué sanar. ¿Entienden? Yo no pongo esa condición. No lo condiciono a Dios. Y si no quiere, no quiere. Y arreglátela con una sola pierna. ¿Entienden? Por eso es que para eso están los médicos también. Y para eso yo arreglo un aire acondicionado. Y usted dice, no, pero yo tengo fe que se me arregle solo el aire. No voy a llamar. Pasemos calor porque vamos a orar que se arregle solo el aire acondicionado. No, ¿verdad que no? Para eso está el que arregla el aire acondicionado, está el plomero, está el mecánico, estamos todos, está el médico, está el dentista, el oculista. Entonces, yo no es que no tenga fe que Dios puede hacer la obra de sanidad en mi pierna. Yo lo he pedido, pero no lo condiciono, Señor. Si es su voluntad, será, y si no, habrá algún médico, y si no, quedaré así. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, porque la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Ven? Renacidos por la simiente, lo hemos estudiado, nacimos de Dios, por la palabra de Dios. O sea, si no nacimos de Dios, nosotros no podemos entender la palabra de Dios. Y por eso la gente siempre se opone a la palabra de Dios. Yo ahora me propuse poner todos los días una prédica. Y escuchaba el tema este que vimos, que estuve poniendo estos días, de la elección. 107 textos bíblicos
clarísimo de la elección de Dios. Clarísimo. Y la gente cree en la Virgen María que está sentada por la puerta del costado, que no hay ni un solo texto. ¿Entienden? No, es que María te abre la puertita de afuera. Abraham, que tres rosarios, y María te abre la puerta del costado para que entres al cielo. Sí, al cielo. ¿A qué cielo te vas a entrar? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Eternamente. Como les decía, no es que no sea un hombre perfecto sin pecado, sino que es perfecto porque es maduro, porque sabe que Dios es soberano. Soberano. Nosotros tenemos que, hermanos, sinceramente, mirarnos al espejo, lo volvemos a casa, sinceramente, y preguntar, ¿leí la Biblia? Tiene que preguntar, ¿leí la Biblia? Y si la respuesta del espejo es espejito, espejito, ¿quién es el más mentirosito? ¿Leí la Biblia? No, léela. Eso sí, eso sí, porque es la guía, ¿no? No. Señor, háblame, lee la Biblia. Háblame, dame una instrucción, lee la Biblia. Una revelación nueva que el lugar que se amarre, lee la Biblia. La respuesta sigue siendo la misma, lee la Biblia, enamorate de la palabra de Dios, porque enamorarse de la palabra de Dios es enamorarnos del que la escribió, ¿eh? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra, ¿eh? En las batallas más grandes, vivía un formador, estaba leyendo los días, en las batallas más grandes se ve el soldado más dedicado. En las batallas más grandes se ve al soldado más fiel. Y siempre pone la Biblia el soldado. Cuando leí el himno de Estados Unidos, oh, no, yo lo quiero aprender. Y la bandera dice que mientras las bombas caían, llegó la noche. Cuando salió el sol, la bandera estaba ahí, parada en medio del bombardeo. Entonces salieron a defender el sol. Vieron en las batallas de antes, el de la bandera iba adelante, indicando, vamos, vamos, vamos. Y había un código militar que no se detenía que tirar al que llevaba la bandera, ni el que llevaba el tambor. Era un código militar que había. Entonces el abanderado y el que llevaba el tambor no iban armados, pero iban al frente. Vamos, las balas le pasaban por todos lados. Y era un código de la milicia. No matemos el que lleva la bandera ni el que lleva el redoblante. Entonces el redoblante iba haciendo un sonido que significaba preparen armas. Disparen, todos juntos disparamos al ritmo del redoblante. No, mira, eso es la alabanza. Eso es la bandera delante de Cristo, todos juntos al unísono. Nadie dispara fuera del tiempo, nadie carga el fusil fuera del tiempo. Todo va sincronizado por la música y por la bandera. Eso lo sacaron de Dios. Eso lo sacaron de Dios. Lo más triste es que lo hacen perfectamente y nosotros lo hacemos mal. Lo más triste es que el ejército, fuimos a hablar con unos que nos enseñaron en Jerez, de las batallas. El ejército lo hace perfectamente, el ejército de las cosas tomadas de la Biblia. Y nosotros las estamos haciendo, el ejército de Dios la está haciendo mal. Por eso nos tenemos que agarrar más de la palabra de Dios.
Miren, los niños, cuando son niños, que después se van, son una esponja que lo que usted le diga, se lo van a creer y van a ir en esa dirección. Melina le había dicho a mis hijos, a los tres, que prender la luz del carro mientras íbamos andando era ilegal, de noche, la luz de adentro, que era ilegal y que nos iba a parar la policía. Y los chicos, los hijos nuestros, creyeron siempre así. Como a los 15 años, cuando Valen fue a hacer lo de la licencia de conducir, o Jesús, ya dice, pero no es ilegal eso, no. Ellos siempre, nunca prendían la luz, o una luz de un teléfono adentro, no, es ilegal, le decía, pero que molesta al que maneja. Los chicos lo agarran y lo aprenden así, y lo aprenden así. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que le enseñamos a nuestros hijos. Porque ese es el tema central de la iglesia, de casa de oración y de las iglesias que queramos formar. Es decir, que cuando salimos de acá y tenemos un problema, podamos solucionarlo a través de la luz de la palabra. ¿Ven? Que podamos recostarnos en la palabra. Es una maravilla la palabra de Dios. Hay una evidencia histórica tan grande en la Biblia. 10 minutos. ¿Qué es la evidencia histórica? Es que todos los que estudian historia y cosas por fuera de la Biblia se dan cuenta que la Biblia está perfectamente escrita. Es un libro de historia maravillosamente escrito de 1801. Cualquiera que quiera aprender de la historia de los pueblos todos y estudia por fuera de la Biblia se da cuenta que la Biblia históricamente es perfecta. Los Hechos de los Apóstoles, escritos por Lucas. La geografía que manejaron esas comunidades que se movieron, perfecta. Impresionantemente de acuerdo con la palabra de Dios. Es una evidencia histórica que no necesitamos hablar de Dios para saber que la palabra de Dios está bien metida ahí en el tiempo. Y la evidencia científica que se cuenta. Miren, Dios le dijo a Moisés que si ellos cumplían con la palabra de Dios, ninguna plaga los tocaría, ¿verdad? Ninguna plaga los tocaría. Esto fue tan real, lo que escribió Moisés, que, por ejemplo, en el siglo XIV, cuando surgió la plaga negra, que le llamaban, la peste negra, murieron 60 millones de personas. ¿Escucharon? No sé ahora con el COVID cuántos murieron. En ese entonces la población era mucho más chica también. 60 millones de personas murieron. Pero no fue la ciencia la que se dio cuenta de salir del problema. Fue la Biblia. ¿Cómo salir del problema? Bueno, ¿cómo? Miremos, Levítico 13:46. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Se está refiriendo al leproso. ¿Qué es lo que hacían con el leproso? Lo ponían en cuarentena. Dios se lo dijo. Entonces dice, si la peste entra al campamento y ustedes descubren una peste, lo sacan del campamento 40 días y la peste se va a ir si no contactó. Y eso traerá la sanación. Eso Dios se lo dijo. Y la cuarentena. Y eso pasó y así se fue.
Es una maravilla, pero es de Dios. Entiendan, sucedió que se daban que 3 de cada 5 niños que nacían morían en los 1800. ¿De qué se dieron cuenta? ¿De qué se dieron cuenta? Se dieron cuenta que los médicos y las enfermeras no limpiaban bien los instrumentos cuando tenían los bebés. Pero la Biblia ya lo había dicho antes. Miren, número 19:14. Números 19:14. Esta es la ley. Para cuando alguno fuera en la tienda, cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. Y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda. Y cualquiera que tocara a un muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver o hueso humano, sepulcro, 7 días será inmundo. Y para el inmundo tomará de las cenizas de la vaca, quemará la expiación y echará sobre ellas agua corriendo en el recipiente. Y un hombre limpio tomará el sopo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que estuvieran y sobre aquel que hubiera tocado el hueso o el asesinado o el muerto o el sepulcro. ¿Se acuerdan cuando llegó la pandemia? ¿Qué es lo que hacíamos todos cuando uno salía y entraba? Desinfectaban los zapatos, todo. 5.000 años. 5.000 años. La palabra de Dios es impresionante. Como estuvimos viendo para Navidad. ¿Qué hombre puede determinar dónde van a ser? Miqueas 5:2 lo profetizó años antes que el Señor naciera, y así sucedió. Palabra de Dios. El profeta Isaías, 700 años antes que Jesús naciera, dio exactamente los datos de su nacimiento. En Isaías 7:14, 700 años antes que naciera un bebé que nunca conoció Isaías. El Salmo 22, escrito por David, detalla perfectamente cómo iba a vivir Jesús. Perfectamente. La crucifixión perfecta de Jesús. Pero déjenme decirle algo, escuchen, hermano, para que vean el poder de la palabra de Dios. No existía la cruz cuando el salmista escribió el salmo. Nadie había crucificado a nadie. La crucifixión es un invento del Imperio Romano. La muerte por cruz no existía cuando el salmista describió perfectamente la crucifixión de Cristo. ¿Ustedes se dan cuenta de la maravilla? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mí de salvación? De las palabras de mi clamor, todos los que me ven me enternecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él. Sálveme, puesto que en él se complace. Como un quieto seco mi licor y mi lengua se pegan a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Realmente es una maravilla. Isaías, otra vez, iba a decir again, porque el inglés ya lo tengo tan... Isaías, otra vez 700 años antes, profetiza que iba a morir en medio de 2 ladrones. ¿Cómo? ¿Se dan cuenta que tenía que haber 2 ladrones en el tiempo de Cristo que murieran crucificados el mediodía, al mismo día, y que Isaías lo profetizara? Isaías 53:9. Es algo maravilloso. ¿Y Judas?
En Zacarías 11:12. Zacarías 11:12 está lo que iba a hacer Judas. La palabra de Dios es perfecta, no cambia. Por eso nosotros tenemos que estar seguros en ella, iglesia. Por eso nosotros no tenemos que desconfiar de la palabra de Dios. Más bien siempre desconfiemos de aquel o de aquellos que quieren cambiar la palabra. Esa sería una buena regla nuestra para tener siempre. Se llame Luishenko, o se llame Otman Vázquez, o se llame como se llame. Si alguien se para y dice, bueno, eso dice la Biblia, pero ahora nosotros vamos a hacer esto, salir del medio de él. Salir del medio de él. Pueblo mío, no toquéis lo impuro, dice la palabra. Dice así, corre por tu vida. Corre por tu vida. Ese es el año de la palabra. Pongámonos de pie. Te damos gracias, Señor, por esta palabra hermosa, segura. Te damos gracias, Señor, por la vida de los hermanos que no pudieron venir hoy, por la vida de los hermanos que están a través del Internet. Y te damos gracias, Señor, porque hace un año pudimos traer al matrimonio a tu presencia, matrimonio Cristales, y hoy están entre nosotros sirviendo, liderando dentro de la iglesia, creciendo en fe y trabajando con su familia arduamente. También te damos gracias, Señor, por el cumpleaños de mi hermana Claudia, que gracias a ti, Señor, hace muchos años que es parte de este rebaño, su esposo, ella, su hija, su mamá. Podemos gozarnos cada año compartiendo. El domingo pasado pudimos escuchar la palabra de Dios de parte de su esposo. Y son todas respuestas que tú has dado a la oración y el cambio que has producido en la familia Estrada. Gracias, Señor, por esta familia que te amada. También te pido por los hermanos que por un motivo u otro se alejaron de la iglesia, para que tú los traigas y que podamos juntos celebrar la Santa Cena, el cuerpo de Cristo en unión, aquí, Señor. Te entrego, Señor, este campamento que vamos a tener. Te entrego, Señor, este tiempo de ayuno que vamos a tener el sábado, este tiempo de evangelismo que vamos a tener si el clima nos ayuda. Y te entrego, Señor, este libro nuevo que vamos a compartir de nuestro hermano uruguayo. Empezamos este martes.